Con Mateo, bien conocido, versículo, Mateo 16, versículo 18. Mateo tomaba mate. Mateo tomaba mate, dice. Muy bien. ¿Sí? Mateo capítulo 16, 18. Todavía no saben a dónde va orientado, van a darse cuenta. Radica el tema ahí. ¿Quién lo lee? Fuerte. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De hecho, no prevalecieron, porque ella tiene la llave de la vida y la muerte. Ahora, Mateo 16, 18 dice: edificaré mi iglesia. Edificaré, futuro. Y es tan indicativo. No dice voy a ver si voy a edificar. Tal vez voy a edificar. He edificado. No, porque ahí está diciendo que no había iglesia antes. La iglesia que estaba con Moisés en el desierto era una asamblea y congregación bajo una ley. ¿Sí? Pero la ley tiene que ser guardada por fe y eso es lo que muchos no interpretan. Porque antes la ley fue la fe. Amén. Edificaré mi iglesia. La palabra iglesia la trabajamos, pero vamos a denotar de vuelta. La palabra en griego es eclesias. Voy a transliterarlo con otra letra más fácil. ¿Sí? Eclesia. Eclesia es llamamiento. Esta parte. Eclesis. Eclesis es llamar o llamado. Y ek es afuera de. El Señor nos llamó fuera del mundo. No nos saca del mundo, sino del sistema de corrupción que está yaciendo bajo el maligno según 1 Juan 5, 19. No que yace, como que Él está atado ahora. Está yaciendo. Presente continuo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Algunos piensan que Satanás está atado. Debe estar atado recién en el milenio cuando Cristo venga en su segunda venida. Y la palabra quiere viene de caleo. Y en caleo fue una de las palabras que tiene que ver con llamar. Digo, vení Betty, vení Claudia. No es una invitación. Te convoca para salvación. Porque lo que antes conoció, Toshinoco, a esos predestinó. Y eso apareció en la eternidad. Pero en el llamado vamos a colocar, ¿quién lee de los hermanos 2 de Tesalonicenses? Capítulo 2, versículo 13 y el 14 también. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Hoy estoy más tranquilo. Más que ayer. Más que ayer. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, pues Dios os escogió como primicia para salvación, en santificación de espíritu y fe de verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Palabra, a los cuales identificamos la palabra, llamó mediante el evangelio. O sea que Dios a vos te escogió y te predestinó, pero vos no sabías hasta que alguien te predica el evangelio y soy llamado. Anotalo. El otro día hablamos de lo que es la fe y el arrepentimiento en Mateo. Es el poder de atracción a través del evangelio de la cruz. No es coacción, fuerza de violencia hacia otro. Sí, vos pones tu fe en tu Salvador, pero la fe es un don de Dios. Y la fe está comprendida en el arrepentimiento. O al revés, como quieras ponerlo. Vamos a empezar de vuelta que vino Rodrigo. Qué bueno, Rodrigo. Otro milagro. Es un milagro de la mañana. Junto con Oli, los dos milagros. Hermanos, hoy lo que vamos a ver va a ser un tema muy fuerte, pero que creo que ustedes lo vean de mi lado realmente con
No lo tengo que decir, pero que en mí se vea humildad, que en mí se vea mansedumbre y cualquier pretensión. Ustedes me tienen que exhortar, porque son mis hermanos. Amén. Debería ser así. De hecho, la primera semana que empecé a enseñar, ya hermanos nuevos me empezaron a exhortar. Y yo lo tomé a bien. David, bajá un par de niveles, David, hacerte un bosquejo para ayudar, porque va muy rápido, tira 158 versículos. Bueno, y yo fui porque lo tomé para bien, y el Señor va obrando en nuestras vidas. Amén. La palabra eclesia es llamamiento, eclesía es llamamiento, llamado. En realidad es llamado, está conjugado. ¿Afuera de qué? Del mundo. Juan 17, en la oración sumo sacerdotal, que muchos dicen, dice, yo te pido que ellos sean uno. 17:11. 20, 21 y 22 de Juan va a decir que sean uno y en unidad. Hoy se habla mucho de la unidad, pero fuera del espíritu. Se toma Efesios, ser solícitos en guardar el vínculo de la paz. Todos los teólogos toman eso y se olvidan del espíritu. Y si una persona, y es muy tajante para mí, que decir que la salvación, no importa si se pierde o no, porque unos pueden creer que no y otros pueden no, hermanos. Basta. El vínculo de la paz justamente es no menoscabar la obra de Cristo. ¿Fue suficiente para vos, para mí? Sí. ¿Tienes que agregar algo? Entonces vas a estar con miedo hasta el final de tus días. Por cualquier falla o pecado va a venir el acusador, ¿sabe dónde? Efesios 6:11. Revestidos por el poder de Dios. El 17 dice, va a atacar ¿a dónde? Al yelmo de la salvación. La redención que Cristo efectuó en vos, ya vimos redención, propiciación, expiación, ¿para qué? Todo se desprende de la cruz. Vamos al llamado y los hermanos me dijeron, hoy me gustó mucho más. Claro, porque te involucra a vos. Pero tenés que ver la gloria de la cruz para verte a vos. Acá entendemos más porque ya nos llama. ¿Cómo viene el llamado? Dios te predestina. Qué palabra tan difícil. Dijimos conocer, establecer una relación de amor. Adán conoció a su mujer, Génesis 4. Conocer íntimamente, establecer una relación de amor. Jesús se entregó a sí mismo ¿por qué? Por la iglesia. Conoció. Por la iglesia. Por la iglesia, pero se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Y la va a presentar como una novia como sin mancha. ¿Te guste o no, hermano? Vos tendrás la arruga, el defecto, pero él la presentó sin mancha. ¿Sabés por qué? Porque el sacrificio de él hoy sigue vigente. No, y porque él mismo la limpia. ¿Y quién nos puede acusar? Nada. Si el único que nos puede acusar es el juez, y el juez está al lado del Padre. Imposible. Si con su muerte tenemos vida, ¿cuánto más ahora que vive? ¿No nos dará dádivas menores? En ese sentido. ¡Qué tremendo! Si él nos llama, tiene que venir una persona para predicar el Evangelio. No te preocupes que él edificará mi iglesia, no lo vas a hacer vos y yo. Es la iglesia de Cristo, la cual él adquirió con su propia sangre. ¿Sí? Ahora, yo pregunto, ¿para qué se predica el Evangelio? Para que sea el instrumento por el cual hace el Dios el llamado. Porque Dios tiene que meter un montón de personas en su cuerpo todavía. Por eso es un cuerpo, un organismo vivo, no una organización institucional. ¿Okay? El mandato es para que nosotros prediquemos a todos. El mandato para que prediquemos a toda criatura. Mateo 28. Pero Mateo 24 y 25 tiene que ver con un mensaje de un ángel. Y se va a hablar del Evangelio del Reino. No tiene que ver con nosotros. Y llegará al fin. De hecho Jesús dijo, no pasará de esta generación hasta que yo venga. ¿Cómo? Si la generación tiene 70 años. Porque está hablando del linaje judío, de Israel. Cuando Él venga, limpiará la iniquidad de Jacob. Romanos 11, 25 al 27. Lo importante de Tesalonicenses es que es mediante el Evangelio. Mediante el Evangelio. Ninguna persona se salva por sus obras ni su justicia personal. Debe ser predicada. Qué privilegio. Y Dios nos envía, y hay algo que tengo que aclarar, hermano. Las misiones no son una parte o otra pata de la congregación en la iglesia. No, salen de dentro, de la iglesia local salen. Sí, no son dos áreas, eso no está bien, no está bien. No entiendo eso. Bueno, pero toda la iglesia. La misión, ahora yo voy a explicar bien, porque lo que hoy son misioneros sería, en la práctica, serían apóstoles enviados, pero enviados por la iglesia local. Pero ya no apóstoles en cuanto a revelación bíblica. ¿Me entienden? Entonces yo voy a aclarar eso bien, no se preocupen. Recién ni la uña estamos metiendo, ¿eh? Llamamiento. El llamamiento es por el Evangelio.
Dios a vos te conoce delante, te predestina que fijar el horizonte, fijar tu tiempo, el límite, es tan difícil en Hechos 17. A mí lo que a veces me cuesta es que Sí. mi cabeza entienda que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero el poder de Dios como es poderoso para el que se salva y para el que no se salva no es poderoso. Ahí es donde me da- No porque Isaías dice que la palabra de Dios no vuelve vacía. En tu mente vos decís, ¿cómo? No, porque hay una elección de Dios. Indudablemente hay un decreto de Dios. Bueno, pero claro, esa es la parte que no sabemos y uno No, pero está en la Biblia. Nosotros tenemos que tomarla como está. Si nosotros decimos que hubo un plan B cuando Adán cayó en pecado y a Dios le tomó por sorpresa, sonaba. ¿No, hermano? Y entonces, Dios no, entonces no es Dios. y entonces la soberanía está jugando. Sí, sí. Bien. Nosotros lo hablamos siempre. La predestinación. Sí, pero Tenemos que predicar a todos. sí, pero es distinto porque hay una Dios no deja sin excusa la responsabilidad humana. No, Y eso después lo vamos a hablar otro día cuando hablemos de la soberanía y la responsabilidad humana bien. O sea que, David, De hecho, vos predicás a tus amigos y vuelves a hablar del Evangelio, tienen la chance y no te escuchan. Vos sabés que Dios es el que elige, pero vos no sabés si más adelante esa semilla da fruto. Vos no podés decir eso. Spurgeon también lo dijo. No puedo ir bajo una roca y ver si hay una persona que... pasó esto lo que está diciendo vos. Yo visito el hospital y veo a una persona que es conocido tuyo, vos sabés quién es. Sí, Y yo le había predicado el año pasado. Y vuelvo, yo salía ya. Sí. Y escuchando me dice, volví a predicar en él. Y volví. Y me rechazó, ¿no? ¿viste? Le prediqué toda la vez bien, ahorita me escuchó, ahorita me corrió. Ahora ya te escuchó. Me escuchó y le dije, ¿qué es eso, hermano? Y ahora cuando esté más cerca tal vez de lo que uno no quiere tal vez que suceda, pero ellos lo toman como natural. En el ciclo cuando se estudia, en el profesor cualquiera dicen, nos nacemos, nos desarrollamos, o sea, nos nutrimos, crecemos, ahora se ponen un montón de escalones, antes eran 3, nacen, crecen, ahora se reproducen y bueno, antes hay un montón. Entonces la muerte es parte de la vida natural. No, hermanos, la muerte es una sentencia que se toma desde Génesis. Por el pecado, a causa del pecado. En Génesis 2.17 dice, el hombre que coma del árbol morirá. ¿Sí? Y el 3.19 ¿qué dice? Del polvo viene, entonces la sentencia está dada. Y nosotros ¿qué creemos? Que nuestro cuerpo, la muerte se cobra ¿qué? La sentencia determinada.